Muy buenos días, chicos y chicas, ¿cómo están? Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, profe. Bueno, le pedí a la profe Laura que se conecte ahora con nosotros para hacer una revisión, pequeña revisión de las preguntas del examen del martes pasado. Entonces, vamos a tirar unos 15 minutitos para que ustedes hagan sus consultas respecto a las respuestas del examen pasado. Entonces, si quieren aprovechar este espacio para hacer sus consultas y después empezamos con la clase de hoy. ¿Quiénes tienen consultas al respecto del examen? Yo, profe, tengo la misma pregunta que la vez pasada te hice sobre el ATP. ¿En dónde se produce más ATP? ¿En la glucólisis o en el ciclo de Krebs? Bueno, ese fue tema de examen de la profe Laura, entonces si la profe Laura se encuentra, eh, no sé si está conectada aún o voy a... Sí, Carlos, si puedo hacer tu pregunta de vuelta para la profe Laura. Sí, profe, en una de las preguntas decía cuál de las etapas produce una ganancia final en tipo mayor número de ATP. Y estaba entre la glucólisis, fermentación, ciclo de Krebs y formación de acetil-CoA. Y le puse la glucólisis, que serían su ganancia, eran 4 ATPs, de los cuales se restan los ATPs que se utilizó y quedan como 2 ATP. Y el ciclo de Krebs también tengo como 2 ATP nomás. Sí, En pero el, ahí, bueno, la profe Laura responde. Sí. sí, por favor. Ahí en el caso de la pregunta misma decía, ¿cómo ganancia total? O sea, se entiende que es la ganancia ya producto de todo el proceso por eso no incluí la cadena de fosforilación ahí en ese punto, porque nosotros habíamos dado justamente en clase que todo eso que se produce, todas esas moléculas energéticas que se van, o sea, la molécula que se va oxidando va transfiriendo sus electrones a los dinucleótidos, que al final se envían a la cadena de transporte de electrones y ahí se produce, se termina por transferir, digamos, esa energía química almacenada en los dinucleótidos, o sea, que fue transferida a los dinucleótidos para la catálisis rotatoria entre la ATP sintetasa, ¿verdad? Entonces, es la ganancia total ya después, al final de todo el proceso. Obviamente el ciclo de Krebs produce mucho más que cualquier otro. ¿Así se entendió esa? Voy a proyectar un ratito el ciclo de Krebs.
para que recordes. No sé si Carlos se entendió. Sí, entendí, profe, pero me falta ese punto. Ah, te falta ese punto para pasar, pero acuérdate que esto se suma con otras cosas. O sea, Dale, profe. todavía falta No, que se corrijan los trabajos. sí, sí, es que yo me guié mucho por la glucólisis, que el ATP mayor, a mi parecer, era ahí porque eran 4 ATPs de ganancia. Ujú. Sí, Y pero tipo, sería por eso. como una ganancia parcial también, porque acuérdate que en la glucólisis también se produce, se reduce un NAT. Entonces, obviamente, ese NAT que se reduce ahí depende de cómo ingresa, también se va a enviar después a la cadena de fosforilación al final, o sea, no de fosforilación, sí, de la cadena de transporte de electrones. Aquí está el ciclo de Krebs. Y acá ustedes tienen que tener en cuenta, chicos, que aparte de ATP, se producen los dinucleótidos, se reducen los dinucleótidos de nicotinamina, adenina y flavina, adenina. Y esos dinucleótidos después en el paso final de transporte de electrones van a ceder sus electrones y van a proporcionar energía para producir ATP. Entonces, en el paso, o sea, en el ciclo de Krebs, la ganancia por molécula de glucosa en realidad es 2 ATP, 6 dinucleótidos de nicotinamida adenina y 2 de flavina adenina. Y estas moléculas después, en el paso final de nuestro transporte de electrones, van a proporcionar energía para la producción de ATP. Entonces, o sea, como balance global, el ciclo de Krebs es el que más nos proporciona ATP. ¿Se entiende mejor así? Sí, profe, muchísimas gracias. Ahora sí ya comprendí. Entonces, eso también es lo que tienen que tener en cuenta, ese balance final de energía. La glucólisis, al ser el primer paso, no, o sea, no tiene, produce, pero no tanto como el ciclo de Krebs. Dale, profe, gracias. Y otra consulta, el puntaje de los trabajos de citoesqueleto y el seminario, ¿para cuándo se va a corregir? Eso yo tengo que corregir este fin de semana para sumar al puntaje del parcial. Y así ya para el martes que viene ya tenemos ya la planilla enviada con sus notas. Dale, profe, gracias. Ok, ok. Bueno, ¿alguna otra consulta o duda respecto al examen? Yo tengo una consulta, profe. Sí. Las escramblasas mueven glicerofosfolípidos sin importar la parte de la hemicapa, ¿verdad? ¿O tiene en cuenta eso? No, las escambrasas son inespecíficas y las flipasas son solamente para la fosfatidilcerina y fosfatidiletonolamina. O sea que escramblasa mueve sin importar la concentración que exista en ninguna de las hemicapas. No, no. Sin importar el tipo de fosfolípido que se va a mover, no la concentración. O sea, la concentración obviamente, o sea, no, es una cosa y el tipo de fosfolípido es otra cosa. Ah, Mover en forma inespecífica significa que no es específica para un tipo de fosfolípido en particular. entiendo. Ya, me confundí entonces, profe. Dale. Gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos y chicas, en relación a las preguntas del examen? No, profe. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra unidad de comunicación celular. Hoy vamos a ver específicamente la parte de transducción de la señal. Entonces les comparto mi pantalla.
Bueno, esta parte de esta unidad de comunicación celular, eh, la información se encuentra, o la información de base se encuentra en el libro de Solomon en las páginas 135 a 151. Entonces, la clase pasada ya habíamos iniciado esta unidad y nos enfocamos en el envío de la señal o las moléculas señalizadoras que se utilizan en las comunicaciones entre células y células. Y vimos un poco sobre la recepción y los tipos de receptores que actúan o intervienen en la comunicación o señalización celular. Entonces, hoy nos vamos a enfocar con más profundidad en el paso 3, que implica la transducción de la señal. Y vamos a ver que una vez que una célula, a través de algún receptor, que puede ser un receptor de membrana o un receptor intracelular dentro de la célula, una vez que una célula a través de su receptor recibe una señal a través de una molécula señalizadora enviada por otra célula, eso va a provocar un cambio en el receptor que va a activar dentro de la célula el paso 3, que es la traducción de la señal o la transducción de la señal. Y esta transducción de la señal está ligada a una cascada de señales que ocurre dentro de la célula. Entonces, antes de entrar específicamente en este paso 3, vamos a recordar que los tipos de receptores que pueden recibir a la molécula de señalización, que puede ser una hormona o puede ser un neurotransmisor, pueden ser de dos tipos: los receptores de membrana o de superficie de membrana, y los receptores intracelulares, o como su nombre dice, receptores que se encuentran dentro de la célula. Y dentro, a través de los receptores de membrana, vamos a tener por un lado los canales, aquellos receptores que están acoplados a canales iónicos, aquellos que están ligados a proteína G y aquellos que están asociados a enzimas. Entonces, dependiendo dentro de los receptores de membrana, dependiendo del tipo de la clase, si se trata de un receptor ligado a canal iónico, si se trata de un receptor ligado a proteína G, o si se trata de un receptor asociado a enzima, dependiendo de qué tipo de receptor sea el que se active, este paso de transducción de señal va a variar de un tipo de receptor a otro. Y generalmente este paso de transducción de señal que vemos aquí está ligado, o se trata de una ruta de señalización o cascada de señalización. ¿Y por qué le decimos ruta o cascada? Porque a partir de la recepción de la señal, que consiste en la unión de un receptor a una molécula señalizadora, a partir de ese paso, este receptor, al unirse de forma específica a la molécula señalizadora, va a sufrir una alteración, y esa alteración se va a comunicar al interior de la célula, donde una serie de proteínas se van a ir activando una detrás de otra hasta llegar a la activación de alguna proteína, enzima o alguna proteína que regula un gen que va a ser la proteína responsable de ejecutar una respuesta. Entonces, el hecho de que el receptor activa una proteína dentro de la célula, que a continuación activa otra proteína, y así sucesivamente. Entonces, ese proceso es una ruta de señalización o una cascada de señalización. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos y chicas?
¿Alguna duda, consulta? Bueno, seguimos entonces. No, profe. Entonces, bueno, el primer tipo de receptor que habíamos visto, que eran los receptores ligados a canales iónicos, son receptores que, por un lado, tienen la capacidad de reconocer específicamente una molécula de señalización y cuando lo hacen, se convierten o activan un canal iónico. Entonces, por eso, receptores ligados a canales iónicos. Acá en la figura tenemos el ejemplo de un receptor que reconoce la molécula de señalización. Al reconocer, activa un canal iónico de sodio. Como sabemos, el sodio se encuentra en mayor cantidad fuera de la célula, y entonces cuando se abre un canal o se activa un canal iónico que permite el ingreso del sodio por difusión a favor de su gradiente de concentración, el sodio empieza a ingresar de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. Entonces, este movimiento masivo del sodio desde fuera adentro de la célula va a desencadenar una señal, va a activar una señal o actúa como activación o como una cascada de señalización. Entonces, en el caso, por ejemplo, del neurotransmisor acetilcolina, la acetilcolina, por ejemplo, que se libera desde una célula nerviosa a una célula muscular, esta acetilcolina lo que hace es se une a receptores que abren, al unirse a la acetilcolina, se activan o activan canales de sodio. Entonces eso permite el ingreso masivo del sodio dentro de la célula, y ese aumento de la concentración de sodio dentro de la célula actúa como una señal para la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático dentro de la célula muscular, y esa liberación de calcio del retículo endoplasmático al citoplasma dentro de la célula muscular va a iniciar el proceso de contracción muscular, como habíamos visto en la unidad de citoesqueleto. Entonces, aquí el primer mensajero o la primera señal va a ser la acetilcolina, que llega hasta el receptor, se une, el receptor se activa, abre los canales o activa los canales de sodio, el sodio ingresa dentro de la célula y transmite o actúa como segundo mensajero que le avisa a la célula o gatilla la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático al citoplasma, y esa liberación del calcio lo que acarrea como respuesta es el inicio de la contracción muscular. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Después, otro ejemplo también, aparte de la acetilcolina, otro ejemplo es el ácido gamma aminobutírico, que es un neurotransmisor que se le llama también GABA. Este neurotransmisor lo que hace es, cuando se une a su receptor, abre canales de cloruro, lo que generalmente produce la liberación del cloruro desde dentro hacia afuera de la célula, y eso lo que genera es la inhibición de la señalización neural, o sea, disminuye el impulso eléctrico en las células nerviosas. Entonces eso inhibe la señalización neural o de las células nerviosas y hace que el impulso eléctrico pare de transmitirse. Existen, por ejemplo, acá a modo de dato interesante para ustedes, existen fármacos que son barbitúricos
y que actúan de forma similar al neurotransmisor GABA. También existen estos fármacos benzodiazepinas, que por ejemplo el Valium es una benzodiazepina, y así como los barbitúricos actúan de forma similar o actúan de forma similar al neurotransmisor GABA. Entonces, tanto los barbitúricos como fármacos como el Valium, lo que pueden hacer es unirse a los receptores que reconocen a este neurotransmisor, al neurotransmisor GABA, y al hacerlo producen el mismo efecto, o sea, producen la apertura de canales de cloruro. El cloruro de dentro de la célula sale al exterior de la célula y eso inhibe la señalización neural o inhibe la transmisión del impulso nervioso entre las células nerviosas. Por lo tanto, estos fármacos actúan como tranquilizantes nerviosos. Entonces, en este primer caso, cuando tenemos receptores que están acoplados a canales iónicos, esos receptores, al unirse a su mensajero, que pone, en este caso tenemos dos ejemplos de neurotransmisores, la acetilcolina o el neurotransmisor GABA, cuando se unen a estos receptores, reconocen específicamente a su neurotransmisor, activan canales iónicos. Esos canales iónicos producen el movimiento masivo de iones, puede ser de fuera a dentro de la célula o de dentro de la célula fuera de la célula. Y ese cambio en la concentración de iones de un lado de otro lado de la membrana actúa como mensajero y desencadena una respuesta. ¿Hasta aquí, chicos, todo claro? ¿O alguna duda? Sí, profe, te vamos siguiendo. Entonces, bueno, ahora de los receptores ligados a canales iónicos vamos a pasar al siguiente tipo de receptor que habíamos visto, que son los receptores acoplados a proteína G. Entonces, en estos receptores acoplados a proteína G, ¿qué ocurre? Tenemos al receptor, que es un receptor que se caracteriza por atravesar varias veces la membrana, y este receptor se encuentra normalmente asociado a la proteína G. Entonces, esta proteína G es una proteína que tiene varias subunidades, y una de sus subunidades es capaz de unirse tanto al guanosin difosfato como al guanosin trifosfato. Entonces, en este tipo de receptor, ¿qué ocurre? En el primer paso tenemos una molécula de señalización que se une al receptor, que es lo que vemos acá en la figura. Llega la molécula de señalización y se une al receptor. ¿Qué pasa a continuación? Cuando esto ocurre, el GDP o el guanosin difosfato, que está unido a la proteína G, se libera y va a ser reemplazado por guanosin trifosfato, que sería una molécula análoga al ATP, o sea, una molécula que puede liberar energía. Entonces, en el paso 2, esta porción de la proteína G, que está unida a guanosin difosfato, este guanosin difosfato se va a intercambiar o se va a cambiar por guanosina trifosfato. ¿Qué pasa a continuación? Esta proteína G se va a separar, van a separarse las subunidades de esta proteína, y una porción de la proteína G va a quedar unida al receptor que recibió la molécula señalizadora o la molécula de señalización, y otra porción se va a unir a una enzima o otra proteína, y vamos a ver después la función que va a tener esta proteína o esta enzima. Entonces, cuando se produce la unión de esta porción de la proteína G
con su GTP o su guanosine trifosfato a esta nueva proteína. Acá va a haber una hidrólisis de esta molécula de guanosine trifosfato, y al haber esa hidrólisis se va a liberar energía que va a activar a esta enzima. Y vamos a ver qué tipos de enzima podemos tener aquí y cómo esta enzima presente aquí va a activar nuestra ruta de señalización o cascada de señalización. Entonces, una vez que la proteína G está activada, o sea, llega a la molécula de señalización, se activa la proteína G, y esta proteína G, digamos que va a ser el intermediario entre la molécula de señalización y la molécula que vamos a ver, que esta molécula que vamos a ver, o esta proteína que vamos a ver, que va a generar o va a producir moléculas que vamos a llamar segundos mensajeros. Entonces aquí nuestro primer mensajero va a ser la molécula de señalización, que llega y se une al receptor. El receptor se activa y activa a su vez la proteína G. Entonces esta activación de la proteína G pasa el mensaje de la molécula señalizadora a una enzima, y esta enzima vamos a ver que se va a activar gracias a la proteína G para generar un segundo mensajero. Y vamos a ver ahora a continuación quiénes son esos segundos mensajeros. Entonces, por un lado, cuando tenemos la activación de un receptor ligado a proteína G, una posibilidad es que esta proteína G lo que haga es activar una enzima que se llama adenilciclasa. Entonces, esa adenilciclasa va a convertir, o va a partir de moléculas de ATP, va a generar una molécula que se llama adenosín monofosfato cíclico. Y esta molécula va a ser producida en grandes cantidades dentro de la célula, y esa concentración o el aumento de la concentración dentro de la célula de este adenosín monofosfato cíclico va a actuar como un segundo mensajero, y este segundo mensajero va a servir para activar proteínas, y la activación de estas proteínas pueden generar una respuesta. Por ejemplo, se puede alterar el metabolismo, se puede afectar la actividad genética de la célula, o puede abrir o cerrar canales iónicos. Entonces, en este caso, nuestro primer mensajero va a ser la molécula de señalización que llega por fuera de la célula o al exterior de la célula, a la región extracelular, se une al receptor. Este receptor, al unirse a su molécula de señalización, va a cambiar su conformación, y al cambiar su conformación en la región intracelular, va a activar a la proteína G. Esta proteína G, a su vez, va a activar una enzima, y en este caso puede activar una adenilciclasa, que lo que va a hacer es producir grandes cantidades de esta molécula adenosín monofosfato cíclico a partir de ATP. Y esta molécula va a empezar a aumentar sus concentraciones dentro de la célula, y ese aumento de la concentración dentro de la célula va a actuar como un segundo mensajero en la cascada de señalización, y va a desencadenar la activación de proteínas que en última instancia puedan alterar el metabolismo, afectar la actividad genética o abrir o cerrar canales iónicos.
¿Hasta aquí alguna duda, chicos y chicas? Ninguna, profe. Entonces, bueno, este es un mecanismo dentro de los receptores acoplados a proteína G. La producción de la activación de una adenosiclasa con la consecuente producción del adenosín-monofosfato cíclico es una de las vías o una de las rutas de señalización para comunicar la respuesta, o sea, el mensaje aportado por la molécula de señalización al interior de la célula. Y obviamente esto, una vez que se activa y produce una respuesta, necesitamos, digamos que, apagar. Necesitamos apagar y esperen un rato, chicos, voy a conectar mi batería antes de que se apague la computadora. Bueno, acá entonces tenemos la activación o sea, la activación de la adenosiclasa que empieza a producir el adenosín monofosfato cíclico, pero una vez que ya tenemos la respuesta que necesitamos dentro de la célula, esto se tiene que apagar de alguna forma. Entonces, para que esta cascada o ruta de señalización se corte, existe una enzima llamada fosfodiesterasa que lo que va a hacer es convertir este adenosín monofosfato cíclico en adenosín monofosfato. Entonces, cuando esa molécula deja de ser cíclica y se convierte en un nucleótido en monofosfato de adenosina, entonces baja la concentración de este segundo mensajero y para la respuesta o para la ruta de señalización o cascada de señalización. Entonces, por un lado, se activa la producción de adenosín monofosfato cíclico, se activa con la llegada de una molécula de señalización que activa un receptor, que a su vez activa la proteína G, y esta proteína G va a activar esta enzima adenilciclasa que va a producir adenosín monofosfato cíclico en grandes cantidades para producir una respuesta. Una vez que se obtiene la respuesta, tenemos que parar con esta producción o tenemos que parar con esta cascada de señalización o ruta de señalización, y para eso llega esta enzima fosfodiesterasa, que lo que va a hacer es convertir esta molécula de adenosín monofosfato cíclico en adenosín monofosfato, y entonces esta ruta cascada de señalización se para una vez que obtuvimos la respuesta que necesitamos. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos y chicas? No, profe, ninguna. Bueno, ¿qué otro segundo mensajero dentro de los receptores acoplados a proteína G? ¿Qué otros segundos mensajeros podemos tener o podemos encontrar? Bueno, aparte de la adenilciclasa, que va a producir el AMPC cíclico, otros segundos mensajeros que se pueden producir a partir de un receptor acoplado a proteína G son el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Entonces, en este caso, la proteína G, en vez de activar una enzima que produce AMPC cíclico o adenosín monofosfato cíclico, va a activar una enzima que se conoce como fosfolipasa C. Y esta fosfolipasa C lo que hace es convierte su sustrato va a ser esta molécula que se encuentra aquí en la figura,
que se llama fosfatidil-inositol 4,5 bifosfato o PIP2. Entonces, esta molécula, con ayuda de esta enzima fosfolipasa activada, se puede convertir en diacilglicerol por un lado e inositol trifosfato por otro lado. Entonces, esas dos moléculas, así como el AMPC cíclico, van a actuar como segundos mensajeros. Entonces, vamos a ver por un lado, el diacilglicerol lo que va a hacer es activar otra proteína quinasa C activada. Y esta proteína lo que hace, cuando tenemos una proteína quinasa, ¿qué es lo que hace una proteína quinasa? Cualquier proteína quinasa lo que hace es agrega grupos fosfatos a otra proteína. Y cuando se produce la agregación de un fosfato en esta proteína, hace que esta proteína, al estar fosforilada, se active. Y al estar fosforilada, se activa y va a producir alguna alteración de la actividad celular. Lo mismo ocurre también cuando la proteína G activa la adenilciclasa, que va a producir el AMPC cíclico. Este AMPC cíclico lo que va a hacer es activar una proteína quinasa, que lo que va a hacer es tomar una proteína y fosforilarla, y al estar fosforilada, esa proteína se activa y va a alterar o producir algún tipo de respuesta dentro de la célula. Entonces, de forma similar, en el caso del diacilglicerol, cuando una molécula de señalización se une al receptor acoplado a la proteína G, esta proteína G va a activar una fosfolipasa C que, a partir de esta molécula de fosfatidilinositol 4,5 bifosfato PIP2, nos va a producir por un lado el diacilglicerol, que lo que va a hacer es activar una proteína quinasa C, y esta proteína quinasa, su trabajo va a ser fosforilar proteínas, o sea, agregar el grupo fosfato a proteínas específicas. Y cuando se produce esta agregación de un grupo fosfato a una proteína específica, esta proteína se activa y va a llevar a cabo alguna respuesta o alteración de alguna actividad celular. Entonces, por un lado, hasta aquí, por un lado, los receptores acoplados a proteína G, por un lado, pueden activar la producción de AMPC cíclico o la producción de diacilglicerol, y tanto el AMPC cíclico como el diacilglicerol lo que van a hacer es activar una proteína que va a ser capaz de producir una proteína quinasa que va a ser capaz de fosforilar otras proteínas, y al fosforilar o agregar el grupo fosfato, la proteína se activa y esa proteína va a llevar a la alteración de la actividad celular o de algún proceso celular. ¿Qué otro segundo mensajero existe o se puede activar a partir de la activación de receptores acoplados a proteínas G? Bueno, el otro segundo mensajero que se puede activar mediante estos receptores de proteína G es, gracias a la acción de la fosfolipasa, esta molécula de PIP2, aparte del diacilglicerol, nos puede producir o liberar una molécula de inositol trifosfato. Y este inositol trifosfato actúa también como un segundo mensajero, pero a diferencia del AMPC cíclico o del diacilglicerol, que van a activar proteínas quinasas, este inositol trifosfato lo que va a hacer es unirse a canales de calcio en el retículo endoplasmático
y los canales de calcio van a abrirse y producir la liberación de los iones calcio que se encuentran contenidos dentro del retículo endoplasmático y se van a liberar en el citoplasma. Y esa liberación o ese aumento de los iones calcio dentro del citoplasma puede desencadenar una serie o activar una serie de procesos celulares como el desmontaje de microtúbulos, la contracción muscular que ya habíamos visto en el capítulo citoesqueleto, puede producir o provocar, desencadenar la coagulación sanguínea, puede también provocar o activar la secreción y activación de ciertas células en el sistema inmunológico. O sea, por un lado puede activar secreción, por otro lado activación de ciertas células en el sistema inmunológico. También puede activar señalización neural, incluyendo rutas implicadas en el aprendizaje, así como interviene en la fertilización del óvulo y el inicio del desarrollo. Y en este caso, el calcio que se libera del retículo endoplasmático gracias a la unión de este inositol trifosfato a los canales de calcio, el solo hecho de que el calcio se mueva en grandes cantidades del retículo endoplasmático al citoplasma puede activar de forma directa estos procesos. En algunos casos, el calcio lo que puede hacer es unirse a un tipo de proteínas que se llama calmodulina. Al unirse a estas proteínas que conocemos como calmodulina, estas calmodulinas pueden activarse y ser las responsables de activar la respuesta dentro de la célula. Hasta aquí, chicos y chicas, ¿alguna duda? ¿O consulta? Ninguna, profe. Entonces, bueno, la proteína o los receptores que están acoplados a proteína G, cuando se activan, por un lado pueden activar la activación o la producción de AMPC cíclico, que va a aumentar en concentraciones, en altas concentraciones dentro de la célula, y ese cambio de la concentración de AMP cíclico dentro de la célula va a activar una respuesta dentro de la célula. O por otro lado, estos receptores acoplados a proteína G van a descomponer esta fosfatidilinositol 4.5 bifosfato en diacilglicerol o en inositol trifosfato, y tanto el diacilglicerol como el inositol trifosfato, al aumentar la concentración dentro de la célula, van a desencadenar una respuesta, o sea, van a activar una cascada de señalización dentro de la célula que va a desencadenar una respuesta que permite alterar la actividad de la célula. Y en relación al inositol trifosfato, lo que hace es libera los iones calcios que están contenidos dentro del retículo endoplasmático, y el calcio directamente puede influir en estos procesos, o el calcio lo que puede hacer es unirse a proteínas conocidas como calmodulina, y esas proteínas al unirse al calcio se activan y desencadenan una cascada de señalización que va a llevar a una respuesta. Después, aparte de los receptores acoplados a canales iónicos, los receptores acoplados a proteína G, que habíamos visto recién, tenemos los receptores que están asociados a enzimas. ¿Y cómo funcionan o cómo funciona la ruta de señalización o cascada de señalización de estos receptores? Bueno, habíamos visto en la clase pasada que dentro de los receptores asociados a enzimas, los más comunes son los receptores tirosinquinasa. Entonces, estos receptores tirosinquinasa, ¿qué hacen? Normalmente cuando están inactivos,
se encuentran desfosforilados, o sea, acá no hay fosfatos presentes, y estas dos unidades se encuentran separadas. Una vez que llega la molécula de señalización que se une de forma específica a estos receptores lo que hacen es estas subunidades que se encontraban separadas se activan, se unen, forman este dímero y este receptor va a agregar grupos fosfatos a residuos de tirosina que se encuentran en la región intracelular. Y este receptor va a hacer lo mismo, va a agregar grupos fosfatos a estos residuos de tirosina que se encuentran en esta región intracelular. Y así se produce la activación de nuestro receptor. Entonces, este receptor, por un lado, tiene la capacidad de reconocer la molécula de señalización, pero por otro lado, actúa como una enzima quinasa, o sea, una enzima que agrega residuos de fosfatos y específicamente este receptor, al ser una enzima que agrega residuos de fosfato, grupos fosfatos a tirosinas, se le conoce como receptor tirosinquinasa, o sea, receptor que fosforila tirosinas. Entonces, esta fosforilación de las tirosinas lo que hace es, en el medio intracelular, lo que va a hacer es activa, una vez activado, puede activar a otra proteína. Mediante fosforilación, activa otra proteína quinasa. Entonces, esta proteína 1 quinasa se fosforila gracias a la acción del receptor y al fosforilarse, esta proteína se vuelve activa. Y a continuación va a fosforilar a una proteína 2 que se encuentra inactiva, que mediante adición de un grupo fosfato se activa y a su vez esta proteína va a activar a una siguiente proteína y así sucesivamente hasta llegar a la activación de una proteína que va a producir una respuesta. Entonces, en este caso, los receptores asociados a enzimas, que pueden ser los receptores tirosinquinasa, lo que hacen es, en vez de generar AMPC cíclico o inositol trifosfato o diacilglicerol, en vez de generar segundos mensajeros, lo que hacen es activan una cascada de fosforilación. ¿Y por qué cascada de fosforilación? Porque acá vemos que el receptor fosforila una proteína que a continuación, cuando se fosforila, se activa, va a fosforilar a otra proteína, activar esa proteína y así sucesivamente. Entonces, esa sería otro tipo de ruta de señalización o cascada de señalización que es activada por los receptores asociados a enzimas. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta, chicos y chicas? Ninguna, profe. Después, por último, lo que tenemos son los receptores asociados a enzimas intracelulares, que recordemos, aquí este receptor es un receptor de membrana, se encuentra presente en la membrana, pero aquí tenemos el ejemplo de un receptor que se encuentra dentro de la célula. Y ese receptor puede estar en el citoplasma o puede estar ya dentro del núcleo. Entonces, las moléculas de señalización van a ser moléculas de señalización que son hidrofóbicas, que tienen la capacidad de atravesar la membrana, y al atravesar la membrana van a unirse a su receptor, ya sea dentro del citoplasma o ya dentro del núcleo. Cuando se produce eso, generalmente los receptores intracelulares actúan como proteínas que conocemos como factores de transcripción. Entonces, esta molécula, o sea, este receptor, que puede estar en el citoplasma o puede estar en el núcleo, cuando se une a su molécula señalizadora específica, lo que va a hacer es unirse al ADN y actuar como factor de transcripción.
Y ese factor de transcripción vamos a ver que es una proteína que lo que va a hacer es, a nivel del ADN, activar genes para que ese gen pueda ser transcripto a un ARN mensajero, y ese ARN mensajero pueda ser traducido a una proteína, y esa proteína va a producir una alteración en la actividad celular. Entonces, este proceso de paso de ADN a ARN, transcripción, y de paso del ARN mensajero a proteína, que es la traducción, vamos a ver con más detalle en siguientes capítulos. Aquí lo importante es saber que hay receptores, ya sea en el citoplasma o ya directamente asociados al ADN de nuestra célula, que cuando se unen de forma específica a la molécula de señalización que pueden reconocer, lo que hacen es estos receptores actúan o se convierten en factores de transcripción, que son proteínas que lo que van a hacer es van a desencadenar o van a activar la producción, activar la producción de una proteína a través de todo este proceso de conversión de ADN, o sea, de producción de un ARN mensajero a partir de un gen específico, donde ese ARN mensajero después va a ser traducido a una proteína que va a ser la responsable de activar una respuesta celular. Entonces, digamos, esa sería nuestra última opción o nuestra última ruta de señalización o cascada de señalización que puede ser activada a partir de la llegada a una molécula de señalización. Y en todo este proceso de transducción de señal o cascada de señalización, tenemos que tener en cuenta que estas respuestas se producen dentro de las células de forma muy, muy rápida. Entonces, para que esto ocurra o para que esto sea posible, tenemos un grupo de proteínas a las que conocemos como proteínas de andamiaje. Entonces, estas proteínas de andamiaje lo que hacen es, están dentro de la célula ya asociadas a las proteínas que actúan en la cascada de señalización. Entonces, aquí en esta figura vemos que estas proteínas que están activadas, que se activan a partir de la recepción de una señal, vemos como que están sueltas dentro del citoplasma, pero en realidad no están sueltas dentro del citoplasma, sino que se encuentran unidas dentro del citoplasma a lo que llamamos una proteína de andamiaje. Entonces, cuando ocurre esto, estas proteínas se encuentran en cercanía unas de otras, entonces apenas llega la señal, se produce la activación del receptor, y cuando se produce la activación del receptor, se va a producir la activación de estas proteínas quinasas, y esto ocurre de forma rápida porque estas proteínas quinasas no se encuentran esparcidas dentro del citoplasma, sino que se encuentran asociadas a estas proteínas de andamiaje, que lo que hacen es favorecen o hacen que estas proteínas se encuentren en cercanías unas de otras. Entonces, esta cascada de fosforilación o esta ruta de señalización se activa de forma mucho más rápida. Entonces, eso le permite a la célula también responder de forma más rápida ante una señal que viene del exterior. Entonces, hasta aquí llegamos con el paso 3 de del proceso de comunicación celular, que es la transducción de señal. Y esa transducción de señal lo que consiste en una cascada de una ruta de señalización donde una proteína activa a otra proteína y así sucesivamente. Y este camino que se ve dentro de la célula
va a estar relacionado o va a depender si aquí tenemos un receptor asociado a un canal iónico o un receptor asociado a una proteína G. En el caso de los receptores asociados a proteína G, podemos tener tres posibles caminos, que sería la producción de AMPC cíclico, la producción de diacilglicerol o la producción de inositol trifosfato, que cada una de esas moléculas va a actuar como segundo mensajero y va a activar una cascada de señalización distinta. En el caso, si este receptor es un receptor tirosinquinasa, va a activar una cascada de fosforilación como transducción de señal, o si se trata de un receptor intracelular, lo que va a hacer es, ese receptor intracelular va a estar en el citoplasma o se va a encontrar directamente ya asociado al ADN, y cuando se une a su molécula señalizadora, esta traducción de señal lo que va a hacer es llevar o conducir a la activación de un gen específico. Entonces, hasta aquí llegamos hoy con la parte de transducción de señal. La clase que viene vamos a cerrar esta sección de las respuestas celulares que podemos tener a partir de este proceso de activación de la transducción de la señal que activa una ruta de señalización o cascada de señalización. Entonces, hasta aquí, chicos y chicas, ¿alguna duda o consulta? Ninguna, profe. Ninguna, profe. Entonces, ya vimos la recepción, o sea, tipo, la parte de envío de señal y las moléculas señalizadoras. Ya vimos la recepción y los tipos de receptores. Una vez que ese receptor se activa, ya vimos las posibles vías o alternativas de transducción de señal. Y la clase siguiente entonces vamos a cerrar con los tipos de respuesta celular que podemos obtener mediante la activación de todo este proceso. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy y ya les libero para que puedan enfocarse en sus otros parciales. Fuerza, chicos y chicas. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.